El teléfono de Marilyn Hathaway sonó mientras sacaba del horno la última bandeja de magdalenas de arándanos. El olor a recién horneado llenaba la pastelería Sweet Memories, que había heredado de su padre hacía 3 años. «Qué raro», pensó Marilyn, limpiándose las manos en el delantal. Grantley nunca le escribía mientras trabajaba, prefería llamarla por la noche. Se quitó los guantes y cogió el teléfono que tenía en el borde de la mesa. El mensaje de su marido era breve. «Tu negocio está vendido, me voy a Hawái, adiós». Marilyn lo releyó 3 veces, sin entender el significado. ¿Se trataba de algún tipo de broma estúpida? A Grantley a veces le gustaba hacer bromas inapropiadas, pero esto era demasiado incluso para él. Marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. Marilyn echó un vistazo a la panadería, pequeña y acogedora, con el suelo de madera desgastada y una antigua caja registradora que su padre, Wilfred Hathaway, se había negado a cambiar hasta su último día. Los recuerdos le vinieron de repente. Hacía 8 años había traído aquí por primera vez a Grantley Pickford para presentárselo a su padre. Grantley era encantador, un contable alto y delgado, de mirada perspicaz y sonrisa suave. Trajo una botella de whisky caro y habló de béisbol con Wilfred, aunque a él nunca le había interesado. «No es mal chico», dijo entonces papá, cuando Grantley salió a fumar, «pero no el tipo de chico que puede soportar que su mujer tenga más éxito». Marilyn hizo caso omiso de las palabras de su padre. Grantley era atento, cariñoso, capaz de hacerla reír después de un día duro. Su trabajo como contable en una pequeña empresa de construcción no le reportaba mucho dinero, pero él decía que era temporal, que tenía grandes planes. Ese mismo año celebraron una boda modesta para 20 personas en el jardín de detrás de la panadería. Wilfred bailó con Marilyn al son de un viejo disco de Frank Sinatra y susurró: «Recuerda, cariño, los hombres necesitan sentirse deseados». Ella intentó seguir ese consejo. Cuando Grantley se quejaba de su jefe, ella le escuchaba atentamente. Cuando cambiaba de trabajo, ella apoyaba su decisión. Cuando perdía más de lo que podía permitirse jugando al póker con sus amigos, ella no le reprendía. Hace 3 años, cuando Wilfred murió de un ataque al corazón en plena panadería, amasando la masa de su famosa tarta de manzana, Grantley estuvo a su lado. La abrazó en el funeral, la ayudó a ordenar el papeleo. Se ofreció a encargarse temporalmente de la contabilidad de la panadería. Marilyn se lanzó de cabeza a su trabajo, continuando con el negocio de su padre. Sweet Memories no era solo un negocio, era el legado de Wilfred, su alma, plasmada en las recetas que había recopilado durante toda su vida. La panadería no reportaba grandes beneficios, pero alimentaba con constancia a su familia y a sus 5 empleados. Grantley hablaba a menudo de expandirse, de franquiciar, de abrir una cadena de panaderías por todo el estado. Marilyn respondía que aún no estaba preparada para ese cambio, que quería mantener el ambiente que había creado su padre. «Piensas demasiado en pequeño», le dijo Grantley hace 6 meses, durante otra discusión. Su padre tampoco quiso nunca más, satisfecho con migajas cuando podría haber construido un imperio. Aquella noche discutieron por primera vez en mucho tiempo. Marilyn vio algo nuevo en los ojos de su marido, una mezcla de decepción y desprecio. Ella lo achacó al estrés. Grantley había vuelto a cambiar de trabajo hacía poco y ahora se encargaba de la contabilidad de varias pequeñas empresas de Warrensburg. Después de eso, se había quedado hasta tarde en el trabajo más a menudo, menos a menudo en la panadería. A veces olía a perfume de mujer, pero Marilyn se convenció de que era el olor de las clientas. En el fondo, sabía la verdad, pero no quería admitirlo. El teléfono que tenía en la mano vibró. Era Laurel Thatcher, su amiga de la infancia que trabajaba en el banco local. «Alcaldesa, ¿ha visto eso?». La voz de Laurel sonaba preocupada. «¿Ver qué?». «Su panadería. Owen Bancroft está allí ahora mismo con un tasador». Marilyn miró por la ventana. El todoterreno negro de Bancroft,
el hombre más rico de su ciudad, propietario de una cadena de tiendas de comestibles y restaurantes, estaba aparcado frente a la panadería. ¿Qué pasa, Laurel? No lo sé exactamente, pero hubo una transacción a través de nuestro banco esta mañana. Grantley recibió una gran suma de dinero de la empresa de Bancroft. Marilyn sintió un escalofrío. Tiró el teléfono sobre el escritorio y corrió hacia el archivador. Al sacar el cajón superior, descubrió que el expediente de la panadería había desaparecido. En el cajón del escritorio de Grantley, en la parte trasera de la panadería, encontró una copia del contrato de compraventa. La firma de Marilyn había sido falsificada, de forma burda e inepta, pero probablemente lo bastante convincente para alguien que no estuviera familiarizado con su letra. Grantley había vendido la panadería por 1/3 de su valor real. En 8 años de matrimonio, nunca lo había visto tan feliz como en su boda, nunca le había dicho que la amaba sin motivo alguno. Ahora entendía por qué. El sonido de la puerta al abrirse la hizo levantar la cabeza. Owen Bancroft estaba de pie en el umbral, un hombre alto y corpulento de 55 años, con espesas cejas grises y mirada fija. Detrás de él asomaba la figura de un hombre delgado vestido con un traje entallado. «Señora Pickford», empezó Bancroft, pero Marilyn lo interrumpió. «Hathaway, nunca me he cambiado el apellido». «Por supuesto», asintió. «Señorita Hathaway, supongo que ya está al corriente de nuestro trato con su marido». «¿Trato?» Marilyn se levantó, aún con el contrato en las manos. ¿Llama a esto un trato? Le vendió el negocio de mi padre por nada falsificando mi firma. Bancroft miró a su compañero y luego de nuevo a Marilyn. El señor Pickford me aseguró que actuaba con su pleno consentimiento. Si no es así, sabe muy bien que no lo es, le cortó Marilyn. Usted conoce a todo el mundo en esta ciudad, señor Bancroft. Usted sabía que esta panadería era de mi padre y lo que significa para mí. El hombre del traje tosió. Quizá deberíamos hablar de esto con los abogados. Fuera, dijo Marilyn en voz baja. Los dos, ahora mismo. Para su sorpresa, obedecieron. Bancroft se quedó en la puerta. Volveré mañana, con el papeleo. Espero que para entonces te hayas calmado y podamos hablar como gente de negocios. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Marilyn se desplomó en una silla. Se sintió desolada, traicionada, aplastada. El teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de Grantley. Lo siento, pero es lo mejor para todos. Nunca quisiste cambiar nada. No puedo seguir viviendo a la sombra de tu padre. Marilyn tiró el teléfono al otro lado de la habitación. Chocó contra la pared y cayó al suelo, con la pantalla agrietada. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevía a vender la panadería de su padre? El lugar donde había crecido, donde había aprendido a hacer su primera tarta, donde se había dado su primer beso con Billy Flanders en 7º curso, donde había llorado cuando no entró en la universidad, donde había estado junto a su padre todas las mañanas ayudando a amasar la masa. La avalancha de recuerdos casi la derriba físicamente. La primera vez que su padre la dejó servir sola a un cliente. Su 14º cumpleaños, cuando Wilfred le hizo una tarta de 3 pisos con figuras de mazapán. Las tranquilas tardes en las que los dos tomaban cacao después de cerrar, hablando del día. Y Grantley lo había vendido todo, por dinero, para volar a Hawái. Aquel pensamiento repentino le hizo estremecerse. Se dirigió a su ordenador y entró en la banca electrónica. Su cuenta conjunta estaba vacía. No quedaba nada de los ahorros que habían reservado para comprar una casa. Afortunadamente, su cuenta personal estaba intacta, pero solo tenía unos $3,000, lo que no era suficiente para iniciar una batalla legal con Bancroft. Marilyn miró a su alrededor. La panadería, su panadería, tenía el mismo aspecto de siempre, acogedora, cálida, con olor a vainilla y canela. Estanterías de productos horneados, dibujos infantiles en las paredes, viejas fotografías de su padre.
Ahora todo pertenecía a Owen Bancroft. El teléfono en el suelo volvió a dar señales de vida, a pesar de la grieta en la pantalla. Otro mensaje, pero no de Grantley, de un número desconocido. Hola, soy Tamina. Grantley dijo que ya lo sabías. Lo siento. Nos amamos. Tamina. Marilyn recordaba vagamente el nombre. Creo que Grantley la había mencionado. La recepcionista del gimnasio al que había empezado a ir hacía 6 meses. Una mujer alta y rubia de unos 25 años, 10 menos que Marilyn. Así que voló a Hawái con ella, con una chica que ni siquiera se avergonzaba de enviar mensajes de texto a su mujer. Marilyn cerró los ojos. Todo su mundo se estaba desmoronando. La panadería, su marido, su dinero, todo se había ido en un día. No sabía qué hacer a continuación, por dónde empezar. Llamaron a la puerta. Marilyn se estremeció y miró el reloj. Eran las 7 de la tarde. La panadería debería haber cerrado hacía 2 horas. En la puerta estaba Laurel, una mujer bajita, con sobrepeso, pelo corto y pelirrojo, y pecas por toda la cara. «Dios mío, Mair», se apresuró a abrazar a su amiga. «Lo sé todo. La ciudad entera ya está alborotada». Marilyn se permitió llorar en brazos de Laurel. Todas las emociones que había estado conteniendo durante las últimas horas salieron de golpe. Resentimiento, ira, miedo, humillación, todo se mezcló en un torrente de lágrimas. «No sé qué hacer», susurró cuando se calmó la primera oleada de sollozos. «Primero, vendrás a mi casa», dijo Laurel con firmeza. «Vas a beber vino, comer chocolate y llorar, y mañana empezaremos a pensar». Marilyn asintió secándose las lágrimas. Echó un último vistazo a la panadería. Bancroft podría no dejarla entrar mañana. «Tengo que recoger algo». Se acercó a la pared donde colgaba una vieja fotografía en un sencillo marco de madera. Wilfred Hathaway, el día que abrió la panadería, 30 años atrás, joven, sonriente, lleno de esperanza. Quitó la fotografía de la pared y se la llevó al pecho. ¿Qué diría su padre si descubriera que había dejado desaparecer su legado? Que había confiado en un hombre que siempre había estado esperando el momento de sacar provecho. «Vamos». Laurel la cogió del brazo. Mañana sería un nuevo día. Apagando las luces, Marilyn aspiró el olor de la pastelería, su pastelería, por última vez, y salió por la puerta, sin saber si volvería algún día. El piso de Laurel Thatcher era el epítome de lo acogedor. Pequeño, pero cuidadosamente diseñado, con una suave luz de lámpara y una colección de búhos de cerámica en cada estantería. Marilyn estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta de cuadros escoceses, con un vaso de vino tinto en la mano. Tenía los ojos hinchados de lágrimas y un dolor sordo le palpitaba en la cabeza. «No puedo creer que lo haya hecho», repitió por enésima vez. 8 años de matrimonio, Laurel. 8 años. Laurel se sentó a su lado, acariciando el hombro de su amiga. «Sabes, nunca te lo dije, pero siempre pensé que Grantley era demasiado escurridizo», confesó. «Había algo poco sincero en él. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué habrías hecho si te lo hubiera dicho? Le querías, Mer, solo te habría molestado». Marilyn suspiró. Laurel tenía razón. Ella no lo habría creído, lo habría ignorado, habría pensado que su amiga solo estaba celosa de su felicidad conyugal. Laurel nunca se había casado, prefería tener aventuras cortas con hombres de negocios que se alojaban en un hotel de la zona. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Marilyn bebió un sorbo de vino. La panadería era toda mi vida. «Para empezar, duerme bien», dijo Laurel con tono práctico. «Por la mañana llamaremos a Douglas Whitney, nuestro abogado bancario. Quizá aún haya esperanza». Pero Marilyn sabía que había pocas esperanzas. Aunque la firma fuera falsa, Bancroft probablemente ya se había asegurado en exceso. No sería el hombre más rico de Warrensburg si no supiera hacer un buen negocio. Aquella noche, Marilyn apenas durmió.
Se tumbó en el sofá plegable de Laurel, mirando al techo, repasando mentalmente los últimos meses. ¿Había señales? ¿Qué se le había pasado por alto? Grantley se había vuelto distante hacía unos 6 meses. Al principio lo atribuyó a su nuevo trabajo. Había empezado a llevar la contabilidad de varias pequeñas empresas de la ciudad, incluido el gimnasio Perfect Body, donde al parecer había conocido a Tamina. Luego empezaron las noches en vela, los viajes de negocios a ciudades vecinas, las llamadas nocturnas, durante las cuales él salía al balcón. Y ella, tonta, pensaba que él solo estaba construyendo una carrera. Incluso se sintió orgullosa de él cuando se compró un traje nuevo y empezó a afeitarse más a menudo. Por la mañana, a Marilyn le ardían los ojos y le latían las sienes. Oía a Laurel en la cocina preparando el desayuno, tarareando algo en voz baja. Se levantó a la fuerza y entró en el cuarto de baño. En el espejo la miraba una desconocida, pálida, con ojeras y el pelo castaño revuelto. Marilyn siempre había parecido más joven a sus 35 años, pero ahora podía ver cada arruga, cada signo de fatiga en su rostro. Tamina tiene 25 años, joven, guapa, sin la carga de la responsabilidad del negocio familiar. Por supuesto que Grantley la había elegido. «Ya basta», dijo Marilyn a su reflejo. «Deja de compadecerte de ti misma». Se lavó la cara con agua fría, se recogió el pelo en una coleta y fue a la cocina, donde Laurel estaba friendo huevos y bacon. «Buenos días, luchadora», sonrió su amiga. «Tienes mejor aspecto del que esperaba». «He decidido dejar de llorar». Marilyn se sentó a la mesa. «No cambiará nada». Laurel le puso delante un plato de huevos revueltos y una taza de café cargado. «He hablado con Douglas», dijo sentándose frente a ella. «Ha quedado contigo a las 10». Marilyn asintió, pero sin entusiasmo. Sabía que las posibilidades de recuperar la panadería por la vía judicial eran mínimas. Llevaría meses, si no años, y ella no tenía tanto dinero. «Creo que deberías hablar con Bancroft», sugirió Laurel. «No es tan mala persona, quizás si le explicas la situación». «Es un hombre de negocios, Laurel. No le importan mis sentimientos». «No, no le importan. Su mujer, Eleanor, siempre venía a tu panadería por las magdalenas de arándanos. Decía que le recordaban a su infancia». Marilyn se lo preguntaba. Tal vez debería intentarlo. ¿Qué tenía que perder? Bancroft dijo que vendría hoy con el papeleo, pero primero tendría que reunirse con un abogado. Douglas Whitney era exactamente como ella se lo había imaginado, un hombre demacrado, de mediana edad, calvo y con la barba bien recortada. Escuchó atentamente la historia de Marilyn, estudió la copia del contrato que ella había traído y negó con la cabeza. «Lo siento, señorita Hathaway, pero aunque la firma fuera falsa, sería difícil de probar. Además, el señor Bancroft ya debe de haber registrado el trato. Un juicio llevaría mucho tiempo y dinero». «Que yo no tengo», terminó Marilyn por él. «Exacto». Whitney se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Te sugiero que intentes negociar directamente con el señor Bancroft. Quizá acepte algún tipo de compensación o empleo». Al salir del despacho de Whitney, Marilyn sintió que algo se rompía en su interior. La esperanza que aún albergaba se había desvanecido. La panadería de su padre estaba perdida. Caminó por las calles de Warrensburg, sin fijarse en los conocidos que la saludaban. Una pequeña ciudad de 5,000 habitantes, donde todos se conocían, donde las noticias corrían como la pólvora. Al anochecer, todo el mundo sabría que Grantley Pickford había huido a Hawái con una joven amante, vendiendo el negocio de su mujer. Los pies de Marilyn la llevaron hasta la panadería. Se detuvo al otro lado de la calle, mirando el cartel familiar, Sweet Memories, con una tarta pintada en él. Había una luz encendida en el interior, pero las persianas estaban bajadas. Al parecer, Bancroft ya había empezado a hacer inventario.
Marilyn se dirigió a la puerta lateral que utilizaba el personal. Aún tenía la llave. Tras dudar un segundo, la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió. Dentro olía a canela y vainilla, el olor con el que había crecido, el olor del hogar. Marilyn atravesó la cocina y entró en el despacho, la pequeña habitación donde estaba el escritorio de Grantley. No sabía por qué había venido. ¿Para despedirse, tal vez? ¿O para recoger sus últimas pertenencias antes de que Bancroft lo limpiara todo? El escritorio de Grantley estaba casi vacío. Se había llevado todos sus efectos personales. Lo único que había en el escritorio era una vieja fotografía enmarcada, la foto de su boda. Marilyn la tomó en sus manos. Parecían tan felices, tan enamorados. Había sido todo mentira. Abrió el primer cajón del escritorio. Vacío. En el segundo había material de oficina. El tercero estaba cerrado. Extraño. Grantley nunca cerraba sus cajones. Marilyn buscó una llave, pero no encontró nada. Así que cogió las tijeras del segundo cajón e intentó abrir la cerradura. Tras varios intentos, la cerradura cedió. En el cajón había una carpeta con la etiqueta Bancroft, Impuestos. Marilyn la abrió y empezó a mirar los documentos. Eran las declaraciones de impuestos de Bancroft de los 3 últimos años, así como algunas anotaciones hechas por la mano de Grantley. No era contable, pero incluso para ella estaba claro que algo iba mal. Las cifras no cuadraban, algunos gastos estaban claramente sobrevalorados y los ingresos infravalorados. Grantley estaba haciendo doble contabilidad para Bancroft, ayudándole a evadir impuestos. Marilyn cerró la carpeta, pensativa. Podía ser una baza contra Bancroft, pero era peligroso utilizar esa información. Si Grantley estaba implicado en el fraude fiscal, también estaba siendo atacado. Oyó el ruido de la puerta al abrirse y se sobresaltó. Guardó rápidamente la carpeta en el cajón, lo cerró y se enderezó. En la puerta del despacho estaba el mismísimo Owen Bancroft, con un traje caro, el pelo bien peinado y una expresión de ligera sorpresa en el rostro. «Señorita Hathaway», asintió. «No esperaba verla aquí. Esta sigue siendo mi panadería», replicó Marilyn, intentando hablar con calma. «Al menos hasta que el tribunal decida lo contrario». Bancroft suspiró y entró en la habitación, sentándose en la silla de enfrente. «No llevemos esto a los tribunales», dijo. «No interesa a ninguna de las partes». «Tienes razón», asintió Marilyn, «porque si vamos a juicio, saldrán a la luz muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cómo se llevan los libros de la empresa». Bancroft se puso tenso, pero mantuvo una expresión fría en el rostro. «No sé de qué me está hablando. Mi marido lleva su contabilidad desde hace 6 meses, señor Bancroft, y acabo de descubrir unos papeles que debe de haber olvidado recoger. Era un farol». Marilyn no estaba segura de la gravedad de las irregularidades en los archivos de Bancroft, pero por la expresión de su cara había dado en el blanco. «Mire, señorita Hathaway», comenzó tras una pausa. «No pretendía hacerle daño. Los negocios son los negocios. Su marido vino a mí con una oferta y parecía favorable. Usted sabía que no tenía derecho a vender la panadería. ¿Cómo iba a saberlo? Me mostró documentos con tu firma». «Una firma falsificada». Bancroft suspiró y se frotó la barbilla. «Tal vez no fui lo suficientemente cuidadoso, pero el trato ya está registrado. El dinero ha sido transferido». «El dinero que mi marido se llevó cuando voló a Hawái con su amante». A Marilyn le tembló la voz, pero se recompuso. «No recibí ni un céntimo». Bancroft la miró largamente, como evaluándola. «¿Qué quieres?», preguntó al fin. «Que me devuelvas la panadería». «Eso es imposible. Ya la he incluido en mi plan de negocio. He contratado a un tasador y estoy planeando una ampliación». Marilyn sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero la contuvo. No era momento para emociones. «Entonces quiero una indemnización», dijo con firmeza. «El valor real de la panadería.
no la miseria que le pagaste a Grantley. Bancroft sonrió. Quiere mucho, señorita Hathaway, pero comprendo su situación. ¿Y si le ofrezco un trabajo? Como gerente de esta panadería, seguiría haciendo lo que le gusta, solo que bajo mi marca. Marilyn negó con la cabeza. No es suficiente. Bueno, Bancroft se levantó. Piensa en mi oferta. Mientras tanto, voy a tener que pedirte que abandones el local. Esto es propiedad privada. No antes de que me lleve mis efectos personales, objetó Marilyn. Y las recetas de mi padre. Las recetas se quedan, dijo Bancroft. Forman parte del negocio que he comprado. Marilyn apretó los puños. Las recetas de su padre eran su legado, su corazón puesto en cada pastel, en cada galleta. No podía dejar que Bancroft se lo quitara. Entonces iré a Hacienda, dijo en voz baja. Bancroft se quedó helado. ¿Qué? Ya me has oído. Iré a Hacienda con los documentos que he encontrado, y yo iré a la policía a denunciar una falsificación de firma. Se miraron como dos duelistas antes de disparar. Finalmente, Bancroft asintió lentamente. De acuerdo, llévate las recetas y los efectos personales, pero la panadería es mía. Me pensaré tu oferta de trabajo, dijo Marilyn, sintiendo que había ganado una pequeña victoria. Pero necesito tiempo. Hasta mañana, aceptó Bancroft. Espero tu decisión mañana a las 10 de la mañana. Cuando se marchó, Marilyn abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro del despacho. Grantley no lo sabía. Era un secreto que Wilfred solo compartía con su hija. Dentro había un cuaderno de tapas de cuero desgastado, recetas que su padre había ido recopilando a lo largo de toda una vida. Apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. Luego recogió sus objetos personales, fotografías, una taza con la etiqueta «La mejor hija» que le había regalado su padre y algunos libros. Por último, buscó en el cajón del escritorio de Grantley y sacó la carpeta de Bancroft, por si acaso. Al salir, Marilyn respiró hondo. Por primera vez desde que recibió el mensaje de Grantley, sintió algo más que dolor y desesperación. Era una pequeña y tímida sensación de esperanza. Su teléfono vibró. El número de Laurel. «Alcalde, ¿dónde está? He llamado a todo el mundo. Nadie te ha visto». «Estoy bien», contestó Marilyn. «Estaba en la panadería. Hablé con Bancroft». «¿Cómo va eso?» «Creo que tengo un as en la manga». Marilyn miró la carpeta que llevaba en el bolso. «Iré a verte, te lo contaré todo». De camino a casa de Laurel, vio un puesto de revistas y se detuvo. En la portada del periódico local había una foto de una panadería con el titular «Bancroft amplía su imperio, la nueva adquisición del magnate». Marilyn compró el periódico y hojeó el artículo. El periodista citaba a Bancroft. Hacía tiempo que le echaba el ojo a este lugar. «Sweet Memories forma parte de la historia de nuestra ciudad y me alegro de que ahora forme parte de mi negocio». Ni una palabra sobre cómo adquirió exactamente la panadería, ni una mención a Grantley o a ella misma. Marilyn dobló el papel y aceleró el paso. Tal vez Bancroft tuviera razón y no pudiera recuperar la panadería, pero, desde luego, no le permitiría borrar el recuerdo de su padre y de lo que había creado. Al final del artículo había un breve apéndice. Según nuestras fuentes, Owen Bancroft planea renombrar la panadería e incorporarla a su cadena Taste of Success. Rebranding. Incluso iba a borrar el nombre. Dulces Recuerdos desaparecería como si nunca hubiera existido. Marilyn apretó el periódico en la mano. No, ella no permitiría que eso sucediera. Puede que la panadería ya no le perteneciera legalmente, pero el alma de este lugar, el legado de su padre, era algo que nadie podía arrebatarle. Con ese pensamiento, llamó a la puerta de Laurel, dispuesta a contarle a su amiga su conversación con Bancroft y los documentos que había encontrado en el escritorio de Grantley. Era una mañana nublada en Warrensburg.
Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia para el mediodía. Marilyn Hathaway estaba de pie frente al espejo del pasillo de Laurel, alisando las arrugas inexistentes de su vestido azul. Lo había elegido a propósito. Era el vestido favorito de su padre, que decía que la hacía parecer una auténtica mujer de negocios. ¿Seguro que puedes soportarlo? Laurel le tendió una taza de café. ¿Puedo acompañarte? Marilyn negó con la cabeza. No, esta es mi pelea. Además, no puedes faltar al trabajo por segundo día consecutivo. Laurel canturreó. El jefe lo entendería. Sigue pidiendo tus tartas de manzana para todas las fiestas de la empresa. Por eso tengo que recuperar la pastelería. Marilyn dio un sorbo a su café. No por mí, por papá y por todos los que adoraban su repostería. A las 9:30, Marilyn estaba delante de la puerta de la panadería, agarrando con fuerza su carpeta. Respiró hondo, calmando los nervios. La conversación de ayer con Bancroft había sido una improvisación. Hoy necesitaba una estrategia. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Owen Bancroft en persona estaba en el umbral, impecablemente vestido como siempre, con una leve sonrisa en los labios. «Señorita Hathaway», asintió. «Me alegro de que haya venido. Pase». Dentro, la panadería tenía otro aspecto. Habían reorganizado las mesas y había nuevos carteles con el logotipo de «El sabor del éxito». A Marilyn se le encogió el corazón. Los cambios habían empezado antes de lo que esperaba. Bancroft la condujo al despacho, que ahora tenía un nuevo escritorio y una silla de cuero. «Siéntate», señaló la silla de enfrente. «¿Un café? ¿Un té?» «Nada, gracias», se sentó Marilyn manteniendo la espalda recta. «He venido a hablar de nuestra propuesta de negocio». «Así es», se sentó también Bancroft. «Te he ofrecido el puesto de gerente. Supongo que te lo habrás pensado». Marilyn dejó la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. «Antes de seguir adelante, señor Bancroft, me gustaría contarle una historia». Enarcó las cejas, pero asintió. «Esta panadería era el sueño de mi padre», comenzó Marilyn. «La abrió hace 30 años, cuando yo tenía 5. Antes de eso tuvo 3 trabajos para ahorrar el capital inicial. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años y mi padre me crió solo. Todas las mañanas me despertaba a las 5 e íbamos juntos a la panadería. Yo dormía en el pequeño sofá mientras él amasaba la masa». Bancroft escuchaba atentamente, sin interrumpir. «Cuando cumplí 10 años, empezó a enseñarme a hornear. Hice mi primer pan a los 11, mi primera tarta a los 12. A los 16 me sabía todas sus recetas de memoria. Soñaba con que un día yo ocuparía su lugar. Y lo hice, hace 3 años, cuando su corazón se paró aquí mismo, en esta habitación». Marilyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero contuvo sus emociones. «Esta panadería no es solo un negocio, señor Bancroft. Es la vida de mi padre, su legado. Cada receta, cada detalle del interior es parte de su alma. Y de la mía». Bancroft guardó silencio, golpeando la mesa con los dedos. «Una historia conmovedora, señorita Hathaway. Pero los negocios son los negocios. He pagado por la panadería, el trato está registrado». «Lo sé», asintió Marilyn. «Y no le estoy pidiendo que cancele el trato. Te estoy ofreciendo una sociedad». «¿Una sociedad?» Bancroft pareció sorprendido. «¿Sí? Tú mantienes la propiedad, pero llevamos la panadería juntos. Yo sigo trabajando aquí, manteniendo vivas las tradiciones y recetas de mi padre. Tú obtienes unos ingresos estables y la reputación de estar asociado a una de las panaderías favoritas de los lugareños». Bancroft se reclinó en su silla, estudiando su rostro. «¿Y por qué es mejor que mi oferta? Yo ya quería que siguieras trabajando aquí». «La diferencia es que yo quiero ser socia, no empleada». Marilyn se inclinó hacia adelante. «Quiero conservar el nombre de Sweet Memories y tener voz y voto en las decisiones». «¿Y qué obtengo a cambio, aparte de tus...»
¿Lazos emocionales con este lugar? Marilyn abrió una carpeta y sacó el plan de negocio que había elaborado la noche anterior con la ayuda de Laurel. Esto es lo que obtienes. Un plan de expansión de productos que incluye las nuevas líneas de productos que mi padre estaba desarrollando antes de morir. Postres sin gluten, pasteles veganos, productos de panadería orgánica. Todas las cosas que ahora son populares entre los jóvenes y los viajeros de las grandes ciudades. Bancroft cogió los documentos y empezó a hojearlos. Suena interesante, pero arriesgado. Esas innovaciones podrían no calar en una ciudad pequeña. Warrensburg está cambiando, señor Bancroft. Hay nuevos residentes, familias jóvenes que se trasladan aquí desde las metrópolis. Traen consigo nuevos gustos y necesidades. Si no nos adaptamos, estamos perdiendo una oportunidad. ¿Nosotros?, sonrió Bancroft. Sí, nosotros, dijo Marilyn con firmeza, porque solo juntos podemos hacer que esta panadería tenga aún más éxito del que tuvo con mi padre. Bancroft pasó la página del plan de negocio, estudiando las proyecciones financieras. ¿Estas cifras son realistas? Por supuesto. Las he calculado basándome en las ventas de los 3 últimos años y en análisis de mercado. Puedes consultarlo con tus financieros. Mientras Bancroft estudiaba los documentos, Marilyn echó un vistazo furtivo a su teléfono. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Lo abrió y vio una foto. Grantley y Tamina en la playa con un cóctel en la mano. El pie de foto decía Paradise Life. Marilyn se apresuró a guardar el teléfono, sintiendo que una oleada de ira volvía a surgir en su interior. No podía dejarse llevar por sus emociones ahora que estaba tan cerca de su objetivo. Un trabajo impresionante. Bancroft cerró la carpeta. Pero sigo sin entender por qué necesito una sociedad cuando puedo contratarte sin más. Porque un empleado nunca pondrá su corazón en un negocio como lo hace un propietario, replicó Marilyn. Conozco esta panadería como la palma de mi mano. Conozco a todos los clientes fieles, sus preferencias, sus historias. Sé cómo varía la demanda con la estación y el tiempo. Sé qué proveedor trae la mejor harina y qué proveedor suele llegar tarde. Estos conocimientos no pueden impartirse en una semana de formación. Bancroft se quedó pensativo un momento, golpeando la mesa con los dedos. Supongamos que sí. Pero, ¿y las amenazas de ayer? ¿La agencia tributaria? ¿La policía? Marilyn sacó una segunda carpeta de su bolso, la que contenía los papeles de Grantley. No voy a chantajearle, señor Bancroft. Eso sería poco profesional. Pero tampoco voy a fingir que no he visto esos documentos. Puso la carpeta sobre el escritorio, pero no la movió hacia Bancroft. Mi marido no llevaba sus libros con honestidad. No sé si lo hizo a instancias suyas o por iniciativa propia, pero el hecho es que estos documentos podrían causarle problemas, y para él. Bancroft se quedó mirando la carpeta sin tocarla. ¿Qué quiere, señorita Hathaway? Ya he dicho asociación, 50 y 50. Usted pone el dinero, yo pongo el conocimiento y el alma. Mantenemos el nombre de Dulces Recuerdos, pero añadimos un cartelito al pie que diga parte de la red Sabor de Éxito. Yo sigo dirigiendo la panadería, tú recibes tu parte de las ganancias. ¿Y estos documentos? Bancroft señaló la carpeta con la cabeza. Se quedarán conmigo, como garantía de nuestra asociación. Bancroft se reclinó en la silla y soltó una carcajada inesperada. Sabe, señorita Hathaway, siempre respeté a su padre. Era un hombre honesto, una rareza en estos días, y veo que usted ha heredado su carácter con algunas adiciones. Extendió la mano y tomó el expediente de Grantley, lo abrió y lo hojeó. Sí, tu marido no es el contable más honesto, pero estas inexactitudes no fueron a instancias mías, ni siquiera supe de ellas hasta ayer. ¿Está usted diciendo que Grantley Pickford nos engañaba a los dos?, terminó Bancroft. A mí con los impuestos, a ti con la panadería. Me pregunto si sabe que la Oficina de Impuestos va a hacer una auditoría rutinaria de todos los negocios de la ciudad el mes que viene.
Marilyn no sabía si era verdad o un farol, pero en la cara de Bancroft estaba claro que no le preocupaba demasiado. ¿Y qué hay de nuestra asociación?, preguntó, volviendo al tema. Bancroft tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. 50 y 50 es demasiado. Yo pagué la panadería, aunque no fuera directamente a ti. 40%, sugirió Marilyn. Y total libertad de gestión. 30, replicó Bancroft. Y quiero informes mensuales. 35 e informes trimestrales. Y renegociaremos el contrato al valor real de la panadería para que sea legal. Bancroft la miró con indisimulado respeto. Es usted una dura negociadora, señorita Hathaway. Su padre estaría orgulloso de usted. Le tendió la mano. 35%, informes trimestrales, renegociación del contrato y completa libertad de gestión sujeta a las normas generales de Taste of Success. Marilyn le estrechó la mano, sintiendo crecer en su interior una oleada de alivio. Una condición más, añadió. Quiero que el cartel diga «Dulces recuerdos de Wilfred Hathaway». Bancroft vaciló, pero asintió. Estoy de acuerdo, pero el diseño del rótulo debe ir en consonancia con el estilo general de la cadena. De acuerdo. Pasaron otra hora discutiendo los detalles. Cómo se estructuraría la sociedad, qué documentos había que preparar, cuándo tendría lugar la reedición oficial. Bancroft llamó a su abogado, que llegaría por la tarde para preparar un nuevo contrato. Una vez discutidas todas las formalidades, Bancroft se levantó. Debo admitir, señorita Hathaway, que me ha sorprendido. Pensé que gritaría, amenazaría, tal vez incluso lloraría. Pero se comportó como una auténtica mujer de negocios. Una mujer de negocios, corrigió Marilyn con una leve sonrisa. Exacto, asintió Bancroft. Bueno, te dejo que eches un vistazo a nuestra panadería. Mi hombre ya ha empezado a hacer algunos cambios, pero los cancelaré hasta que decidamos juntos. Cuando Bancroft se marchó, Marilyn se hundió en una silla, sintiendo que la adrenalina que la había sostenido todo este tiempo retrocedía, dejando espacio para la fatiga y el alivio. Lo había conseguido. Había salvado la panadería de su padre, aunque no del todo. Sonó su teléfono. Laurel. ¿Qué pasa? La voz de su amiga estaba tensa por la emoción. Lo he conseguido. Marilyn no pudo contener una sonrisa. 35% y control total. Y el nombre de mi padre en el cartel. Dios mío, Mayer. Laurel estaba casi gritando. Sabía que podías hacerlo. Deberíamos celebrarlo. Esta noche, en mi casa. Haré tu lasaña favorita y tiramisú. De acuerdo. Marilyn sintió que la emoción crecía en su interior. Pero primero tengo que llamar a Emma y a los demás para comunicarles que la panadería seguirá funcionando. Emma Collins era la panadera jefe y trabajaba en Wilfred's desde antes de que Marilyn naciera. Ella y otros 3 empleados entraron en pánico cuando se enteraron de la venta de la panadería, temiendo perder sus puestos de trabajo. Después de llamar a Emma, que lloraba de alegría, Marilyn recorrió la panadería, inspeccionando los cambios que Bancroft había empezado a introducir. Los nuevos carteles tendrían que desaparecer, por supuesto, y esa elegante máquina de café está totalmente fuera de lugar, pero, en general, todo podía volver a ser como antes, con unas pequeñas mejoras. Su mirada se posó en la vieja fotografía de su padre que había hecho ayer. Tendría que volver a colocarla en el lugar más visible. El teléfono volvió a sonar. Un nuevo mensaje. Marilyn esperaba ver algo de Laurel, pero era Tamina. Otra vez la foto, esta vez Grantley solo, sentado a la mesa de un restaurante, con el ceño fruncido y un vaso de whisky. Tu ex no está de humor. No para de mirar el móvil. ¿Te echa de menos? Marilyn negó con la cabeza. ¿Por qué Tamina seguía enviándole mensajes? ¿Era para regodearse? ¿O es que ella y Grantley ya tenían problemas? Incapaz de resistirse, respondió. Estoy comprobando si sus tarjetas de crédito están bloqueadas. Felices fiestas. Marilyn borró la correspondencia y salió.
Empezaba a llover, una llovizna fina, típica del mes de abril en su parte del país. Levantó la cara hacia el cielo, dejando que las gotas borraran la tensión de los últimos días. A 6.000 kilómetros de Warrensburg, en la soleada playa de Maui, Grantley Pickford comprobaba nervioso el saldo de su tarjeta de crédito. La última compra de Tamina, un vestido de diseño de $900, le hacía preguntarse cuánto duraría la luna de miel si seguía gastando a este ritmo. «Cariño, ¿vienes?» Tamina ya estaba en la entrada del restaurante, golpeando impaciente sus nuevos zapatos de tacón alto. «He reservado una mesa con vistas al mar. Dicen que sus filetes son divinos. Ya voy». Grantley se guardó el teléfono en el bolsillo. No quería arruinar el momento hablando de dinero. Al fin y al cabo, tenía suficiente para disfrutar de la vida unos meses más antes de tener que pensar en un trabajo. El restaurante era más caro de lo que esperaba. Tamina pidió una langosta y una botella de champán sin mirar los precios. «Por nosotros», levantó su copa. «Por una nueva vida». Grantley sonrió y chocó su copa con la de ella, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Algo le corroía por dentro, no la conciencia, no lamentaba su decisión de dejar a Marilyn, más bien una extraña premonición de que no todo iba según lo previsto. «¿En qué estás pensando?» Tamina le acarició la mano. «¿Sigues preocupado por tu ex?» «No», respondió Grantley con demasiada rapidez. «Solo haciéndome a la idea de que ahora soy libre. Y rico», añadió Tamina con una sonrisa socarrona. «No lo olvides». El camarero les trajo el pedido y la conversación giró en torno a los planes para la noche. Tamina quería ir a una discoteca. Grantley prefería una velada tranquila en la habitación. «Qué aburrido eres», se quejó Tamina. «Estamos en Hawái. Deberíamos divertirnos, bailar, conocer gente». «¿Conocer gente?» Grantley enarcó una ceja. «¿Por qué querrías conocer a alguien?» Tamina se rió. «No seas celosa, tonta. Me refiero a hacer contactos útiles. No es como si fuéramos a estar de vacaciones para siempre. Tenemos que pensar en el futuro». Grantley sintió una punzada de inquietud. ¿De qué futuro hablaba? Nunca habían hablado de lo que pasaría después de Hawái. Él había pensado que volverían a Warrensburg. Tal vez comprarían una casa en un barrio mejor y él conseguiría un nuevo trabajo. Pero a juzgar por el tono de Tamina, ella tenía otros planes. «Claro», bebió un sorbo de vino. «Podemos ir al club, pero no por mucho tiempo, ¿vale? Mañana tenemos una visita al volcán». «Oh, lo he cancelado», dijo Tamina con indiferencia. «Es demasiado temprano para levantarse. Reservé un día de spa en su lugar. Masajes, envolturas, manicura y pedicura. Pero yo quería ver el volcán», objetó Grantley. «Es Hawái. No puedes irte sin ver un volcán». «Ya lo veremos en otra ocasión», dijo Tamina. «El balneario es más importante. Has estado muy tenso los últimos días». Grantley quiso protestar, pero se contuvo justo a tiempo. No había necesidad de empezar una pelea por una excursión, pero el gusano de la duda que le roía por dentro creció un poco más. Después de cenar, fueron al club, un local de moda con música a todo volumen y cócteles caros. Tamina corrió inmediatamente a la pista de baile, dejando a Grantley en la barra. La observó bailar, joven, guapa, enérgica. Todo lo contrario de Marilyn, que prefería las noches tranquilas en casa con un libro o una película. Tamina atraía las miradas de los hombres y le encantaba. Estaba flirteando con el camarero, riéndose con unos desconocidos, todo delante de Grantley. Pidió otro whisky y comprobó su teléfono. Ni un solo mensaje o llamada de Warrensburg. No sabía si alegrarse o preocuparse. ¿Cómo había reaccionado Marilyn a su mensaje? ¿Qué había hecho al respecto? Había ido a la policía. Había ido a juicio. Grantley sabía que falsificar la firma de su esposa era un delito, pero Bancroft le había asegurado que todo iría bien, que solucionaría cualquier problema. Aún así, la ansiedad persistía.
Hola, guapo, volvió Tamina sonrojada por el baile. ¿Por qué estás tan triste? Vamos a divertirnos. Tiró de él hacia la pista de baile, pero Grantley permaneció sentado. Prefiero sentarme aquí. Vamos, baila si quieres. Tamina hizo un mohín con los labios. No eres nada divertida. Creía que cuando nos alejáramos de tu aburrida esposa te relajarías por fin. No digas eso de Marilyn, dijo Grantley bruscamente. No era aburrida, era estable. ¿Estable? Tamina resopló. Eso era lo peor que se podía decir de una mujer. Oh, es tan estable como un viejo sofá. Grantley sintió que la irritación crecía en su interior. Quiero volver al hotel, dijo, levantándose. Quédate si quieres. ¿De verdad? Tamina parecía indignada. ¿Me dejas aquí? Querías conocer gente. Tiró unas notas sobre el mostrador. Pues conócelos. Al salir del club, Grantley respiró profundamente el cálido aire de la noche. ¿Qué le estaba pasando? Tiene todo lo que siempre ha soñado. Dinero, libertad, una chica joven y guapa. ¿Por qué se siente tan vacío? El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Tamina. Eres un gilipollas. No me esperes en el hotel. Grantley suspiró y deambuló por la calle sin saber a dónde ir. El paraíso hawaiano le pareció de repente extraño y frío. El sol hawaiano abrasaba sin piedad mientras Grantley se despertaba en la habitación del hotel con dolor de cabeza tras una noche en vela. Tamina aún no había regresado. La había llamado varias veces pero no le había contestado, y finalmente había apagado el teléfono e intentado dormir, en vano, dando vueltas en la cama hasta el amanecer. El reloj marcaba casi el mediodía. Grantley se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La vista del océano, que hacía unos días había sido sobrecogedora, ahora parecía una mera imagen, carente de profundidad y significado. Llamaron a la puerta. El corazón de Grantley dio un vuelco. ¿Tamina? Pero era la criada. Lo siento, señor. Pidió que lo despertaran a mediodía. Gracias, asintió decepcionado. Cuando la criada se marchó, Grantley comprobó su teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. ¿Dónde había pasado la noche? ¿Con quién? Estos pensamientos lo atormentaban, pero trató de alejarlos. Después de ducharse y cambiarse, bajó al restaurante del hotel. Tal vez Tamina estuviera allí, desayunando sola, poniéndole mala cara. Pero no estaba en el restaurante, ni en la piscina, ni en la playa. Grantley pidió un café y un sándwich, abrió el portátil y se conectó a la banca electrónica. Los números de la pantalla le hicieron fruncir el ceño. En una semana en Hawái habían gastado casi un tercio de los ingresos de la venta de la panadería. Restaurantes, compras, excursiones, balnearios. Todo estaba costando mucho más de lo que había previsto. Si seguían así, el dinero alcanzaría como mucho para un mes y medio, no para los 6 meses que había planeado. ¿Y después qué? ¿Volver a Warrensburg? Después de lo que había hecho, sería humillante. ¿Buscar trabajo en otra ciudad? Con su currículum, encontrar un buen puesto no sería fácil. Sonó el teléfono, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. El número de Tamina. ¿Dónde está?, preguntó Grantley, intentando mantener la calma. En el balneario, respondió Tamina con indiferencia. Decidí que me merecía un capricho después de lo de anoche. Después de dejarte en el club o después de que no vinieras a casa anoche. Grantley no pudo resistirse. No empieces, dijo ella con voz acerada. Me quedé en casa de un amigo. ¿Qué amigo? No conoces a nadie en Hawái. La conocí anoche en un club. Maddie es de California. Está de vacaciones aquí con unos amigos. Grantley apretó el teléfono con más fuerza. ¿Dónde estás ahora? Ya te lo he dicho, estoy en el balneario. Lotus, a un par de manzanas del hotel. Terminaré en 1 hora. Luego quiero ir de compras. ¿Nos vemos para cenar? Almorcemos juntos, sugirió Grantley. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Tamina parecía recelosa. Sobre nuestros gastos para empezar.
Estamos gastando demasiado. Dios, Grantley, eres tan aburrido, resopló. Estamos de vacaciones, en una isla paradisíaca. Claro que estamos gastando dinero. El dinero no es infinito, Tamina, y tenemos que planificar el futuro. Vale, vale, suspiró. Hablaremos durante el almuerzo. Nos vemos en el Blue Lobster a las 2. Cuando Grantley llegó al restaurante, Tamina ya lo estaba esperando, fresca, resplandeciente por sus tratamientos de spa, con un vestido nuevo de colores que él no había visto antes. ¿Más compras?, asintió al ver el vestido sentándose enfrente. Un regalo de Maddie, sonrió Tamina. No era de su talla, pero era perfecto para mí. ¿A qué es bonito? Grantley asintió, sin creerse ni una palabra. Conocía a Tamina lo suficiente como para saber que mentía con facilidad y despreocupación cuando le beneficiaba. Después de hacer el pedido, Grantley decidió ir al grano. Tamina, tenemos que hablar seriamente de finanzas. Aburrido, se estiró, dando un sorbo a su cóctel. No estropeemos el almuerzo. No, hablaremos ahora, dijo Grantley con firmeza. He comprobado nuestras cuentas esta mañana. Estamos gastando demasiado. ¿Y qué? Tenemos mucho dinero. No tanto como crees. Grantley abrió el teléfono y le enseñó el extracto de la cuenta. Mira, hemos gastado casi $30,000 esta semana. Si seguimos así, solo tendremos dinero para un mes y medio. Tamina se encogió de hombros. Así que disfrutaremos de un mes y medio. Y luego pensaremos en otra cosa. ¿En qué? Grantley empezaba a enfadarse. Dejé mi trabajo, vendí el negocio de mi mujer, quemé todos los puentes en Warrensburg. ¿A dónde iremos cuando se acabe el dinero? No lo sé, sonrió con indiferencia. ¿Quizá a Los Ángeles? Maddie dice que ahora hay muchas oportunidades para los contables. O a Miami. Siempre he querido vivir cerca del mar. Grantley negó con la cabeza. Tú no lo entiendes. Tenemos que tener cuidado con el dinero. No más ropa de diseño, no más restaurantes gourmet, no más spas todos los días. La sonrisa de Tamina se desvaneció. ¿Así que quieres que renuncie a todo lo que hemos venido a hacer aquí? ¿Para sentarme en mi habitación y comer comida rápida? No, pero podemos encontrar un término medio. Comer en restaurantes normales, no de 5 estrellas. Ir al spa una vez a la semana, no todos los días. Comprar ropa en tiendas normales, no en boutiques. Tamina se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Sabes, Grantley? Ahora mismo me recuerdas mucho a tu exmujer. Igual de soso, práctico y aburrido. Aquellas palabras le dolieron. Siempre había pensado que Marilyn era demasiado conservadora, demasiado cauta. Por eso había huido con Tamina. Joven, brillante, espontánea. Pero ahora su espontaneidad amenazaba con arruinarlos en un mes. Solo estoy tratando de ser razonable, dijo. No podemos gastar como si tuviéramos tarjetas de crédito ilimitadas. ¿Por qué no? Tamina se inclinó hacia adelante. Eres contable. Piensa en algo. Invierte, gana dinero en bolsa, busca un cliente rico. Grantley se rió, pero era una risa amarga. Ves demasiadas películas. Las cosas no funcionan así en la vida real. El dinero no aparece de la nada. Entonces, ¿por qué me llevaste a Hawái en primer lugar? Levantó la voz, atrayendo la atención de las mesas vecinas. Si todo lo que tienes para ofrecer es una vida de medios como Warrensburg, ¿qué sentido tenía marcharse? Grantley se quedó sin respuesta. El camarero trajo su pedido y comieron en un tenso silencio. Tamina pidió desafiante otro cóctel, el más caro del menú, y Grantley no puso objeción para no montar una escena. Después de comer fueron a la playa. Tamina había insistido, aunque Grantley hubiera preferido volver al hotel y descansar. Ella extendió una toalla y se tumbó a tomar el sol, mientras él se sentaba a la sombra de la sombrilla, consultando de nuevo las facturas de su teléfono. De repente, la pantalla del teléfono parpadeó y apareció una notificación del banco. Su tarjeta de crédito ha sido bloqueada por actividad sospechosa. Póngase en contacto con nosotros para confirmar las transacciones. Grantley se quedó helado.
Inmediatamente marcó el número del banco. Tras varios minutos de espera y comprobación de identidad, el operador le dio la desagradable noticia. Señor Pickford, hay algunas transacciones inusuales en su tarjeta. Compras en boutiques, joyerías, spas por un total de más de $10,000 en las últimas 24 horas. ¿Hizo usted esas compras? No, quiero decir, no yo personalmente. Grantley miró a Tamina serenamente tumbada al sol. Mi amiga, ¿tiene poder notarial para usar tu tarjeta? No, pero... En ese caso, vamos a tener que mantener el bloqueo hasta que sepamos qué está pasando. Puedes presentar una denuncia por fraude. No, se apresuró a decir Grantley. No es un fraude. Yo le di la tarjeta. Puedes desbloquearla. Para ello, tendrá que acudir en persona a la sucursal bancaria con los documentos. Grantley interrumpió la llamada y miró fijamente a Tamina. $10,000 en un día. ¿Qué había comprado? ¿Y por qué no se lo había dicho? Se acercó a ella y se sentó a su lado en la arena. Tamina, tenemos que hablar. ¿Otra vez? Ella no abría los ojos. ¿Y esta vez? Sobre los $10,000 que te gastaste ayer sin decirme una palabra. Tamina se levantó sobre los codos y lo miró por debajo de las gafas de sol. Ah, ¿te refieres a eso? Sí, hice algunas compras. ¿Unas cuantas? Grantley trató de hablar en voz baja, pero la rabia se abría paso en su voz. $10,000, Tamina. El banco bloqueó mi tarjeta por actividad sospechosa. Gran cosa, se encogió de hombros. Ya la desbloquearán. Esa no es la cuestión. Levantó la voz y varios veraneantes se volvieron en su dirección. No puedes gastarte tanto dinero sin hablarlo conmigo. ¿Por qué no? Tamina se incorporó, quitándose las gafas. Tú misma me diste la tarjeta y me dijiste que podía comprar lo que quisiera. No quería decir literalmente todo, y menos aún unos miles de dólares en joyas. ¿Cómo sabes de joyas? Me lo dijeron en el banco. Grantley sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Qué has comprado? Tamina mostró ostentosamente su muñeca, en la que había una fina pulsera de oro con colgantes. Solo esto. El resto eran regalos para amigos. ¿Qué amigos? Los conociste hace 2 días. ¿Y qué? Son agradables. Maddie me ayudó a elegir un vestido, Jason me enseñó un bar guay, Cristina me invitó a una fiesta. Grantley no podía creer lo que oía. ¿Compras regalos caros para extraños? ¿Para qué? Para impresionarlos, claro. Tamina puso los ojos en blanco como si fuera evidente. Se creen que soy una rica heredera de Nueva York. ¿Qué? Casi gritó Grantley. ¿Qué heredera? No podía decir simplemente que soy la administradora de un gimnasio de Warrensburg que se fugó con un contable casado, resopló. No es muy glamuroso, ¿sabes? Grantley se quedó mirándola, sin reconocerla. ¿Dónde estaba la chica dulce y recatada con la que había flirteado en el gimnasio? ¿Quién había admirado su inteligencia, sus planes, su ambición? ¿Quién había dicho que iban a construir una nueva vida juntos? Estás loco, dijo en voz baja. No podemos seguir así. Me llevo la tarjeta. ¿Qué? Tamina parecía sorprendida. No puedes. Sí que puedo. Grantley le tendió la mano. Dámela. No, Tamina, no montes una escena. Dame el mapa. Ella se puso en pie de un salto, recogiendo sus cosas. ¿Sabes una cosa? Quédate con tu estúpido mapa. Me lo voy a pasar muy bien en Hawái sin ti. Ahora tengo amigos, amigos de verdad, no un viejo y aburrido contable que cuenta cada céntimo. Con estas palabras, le lanzó la tarjeta de crédito y se alejó por la playa sin mirar atrás. Grantley recogió la tarjeta, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. La dejó marchar. Tal vez fuera incluso mejor así. Podía controlar los gastos, descansar, pensar en el futuro. De vuelta en el hotel, descubrió que Tamina ya había estado en la habitación. Su maleta había desaparecido, al igual que algunos de sus efectos personales. Sobre la cama había una nota. No me busques. Estoy en casa de una amiga. Gracias por las vacaciones, fueron divertidas antes de que te convirtieras en un pesado.
Grantley arrugó la nota y la tiró al cesto. Se sentía como un tonto. ¿Cómo podía no ver cómo era ella en realidad? ¿Cómo pudo renunciar a una vida estable, a una buena esposa? Esto. Abrió el minibar, sacó una botella de whisky y se sirvió un vaso lleno. Necesitaba pensar qué hacer a continuación. El dinero se esfumaba más rápido de lo que había previsto. El hotel le estaba costando una fortuna. Quizá debería mudarse a algo más sencillo. O volver a Warrensburg. No Warrensburg. No podía imaginar cómo miraría a Marilyn a los ojos después de todo lo que había hecho. Sonó el teléfono. El número era irreconocible. ¿Sí? Contestó Grantley, esperando oír la voz de Tamina. «Señor Pickford», preguntó una voz de hombre. «Soy de seguridad del Hotel Hawaiian Paradise. Tenemos un problema con su tarjeta. ¿Podría venir a recepción?» Grantley frunció el ceño. «¿Qué tipo de problema?» «Acabo de telefonear al banco. Deberían haber levantado el bloqueo». «No es el bloqueo, señor». Su acompañante intentó retirar una cantidad adicional de efectivo de la tarjeta, afirmando actuar en su nombre. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Hace un momento, señor. Todavía está aquí en recepción». Grantley se apresuró a bajar las escaleras. En el vestíbulo del hotel, vio a Tamina discutiendo con el gerente. Junto a ella había un hombre alto y bronceado de unos 35 años, vestido con ropa cara pero descuidada. «Grantley», exclamó Tamina al verlo, «diles que puedo usar tu tarjeta». «¿Qué ocurre?», se acercó al mostrador. El gerente sonrió amablemente. «Señor Pickford, su acompañante ha intentado retirar $3,000 en efectivo de su tarjeta. Como la tarjeta está a su nombre, no podemos liberar el efectivo sin su presencia». Grantley se volvió hacia Tamina. «¿Para qué necesitáis tanto dinero?» «Jason y yo», señaló al hombre que estaba a su lado, «nos vamos de excursión a otra isla. Allí necesitamos dinero». «¿Y no podías decírmelo?» «Lo intenté, pero estabas ocupado con tus cálculos», hizo un mohín. «Vamos, Grantley, no seas tan pesado». Miró a Jason, que sonreía con la mirada de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «¿Eres amigo de Tamina?», preguntó Grantley. «Más bien un buen conocido», respondió con un ligero acento que Grantley no pudo identificar. «Nos conocimos ayer en el club. ¿Y ya estás planeando un viaje a la otra isla?» «¿Por qué no? La vida es corta», se encogió de hombros Jason. Tamina dijo que quería ver todo lo que pudiera. Grantley se volvió hacia el gerente. «No voy a retirar nada de efectivo. Y revocando toda autorización para que esta señora utilice mi tarjeta en su hotel». «¿Qué?», exclamó Tamina. «No puede hacerme esto». «Puedo y lo estoy haciendo», dijo Grantley con firmeza. «Ya has gastado bastante de mi dinero». «¿Tu dinero?», se rió ella. «Es el dinero de la panadería que vendiste. No lo has ganado tú. Pero está en mi cuenta, y yo decido cómo gastarlo». Tamina lo miró con rabia. «Te arrepentirás de esto, Grantley Pickford. Créame». Se dio la vuelta y salió del hotel. Jason la siguió, lanzando una mirada burlona a Grantley. El gerente tosió cortésmente. «Disculpe las molestias, señor Pickford. Haremos las anotaciones oportunas en su cuenta». Grantley asintió y volvió a subir a la habitación, sintiéndose exprimido como un limón. ¿Qué había hecho? Abandonarlo todo por una mujer que no era quien él creía. De vuelta en la habitación, se dio cuenta de que la puerta de la caja fuerte estaba abierta. Escalofriado, Grantley corrió hacia ella. La caja fuerte estaba vacía. Los $5,000 en efectivo que había llevado a Hawái por si acaso habían desaparecido. También su pasaporte. Se hundió en la cama, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tamina lo había limpiado. Se llevó el dinero, se llevó el pasaporte. Ahora estaba atrapado en Hawái sin identificación, sin dinero en la cuenta y con la tarjeta de crédito bloqueada. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Gracias por todo, cariño. No me busques. Tamina y Jason». Y una foto.
Tamina abrazada al mismísimo Jason, ambos riendo, con un cartel de aeropuerto al fondo. Grantley tiró el teléfono al otro lado de la habitación. Unas vacaciones paradisíacas se habían convertido en un infierno. Y lo peor de todo, era culpa suya. El viaje de vuelta a Warrensburg no había sido fácil para Grantley Pickford. Había tardado 3 días en conseguir un pasaporte temporal en el consulado y otra semana en encontrar billetes lo bastante baratos. En el momento de partir de Hawái, en su cuenta quedaban menos de $2,000, una miserable migaja de la cantidad de dinero recibida por la panadería de Marilyn. El avión aterrizó en el aeropuerto de la vecina ciudad de Warrensburg en una fresca mañana de mayo. Grantley salió al vestíbulo de llegadas con una maleta hecha jirones, todo lo que quedaba de su aventura hawaiana. No avisó a nadie de su regreso, con la esperanza de pasar desapercibido en la ciudad. El autobús a Warrensburg serpenteó por la carretera rural y Grantley contempló sin mirar el paisaje familiar, las colinas cubiertas de pinos, las pequeñas granjas, los cafés de carretera. Todo era tan corriente, tan normal, como si ese mes de locura que había puesto su vida patas arriba no hubiera ocurrido. El autobús llegó a Warrensburg hacia el mediodía. Grantley se bajó en la plaza central y miró a su alrededor. Nada había cambiado, las mismas tiendas, las mismas caras, excepto que había una nueva cafetería en la esquina que no había estado allí hacía un mes. No sabía a dónde ir. La casa donde vivían él y Marilyn era de ella, la había heredado de su tía antes de casarse. Volver allí sería el colmo de la impertinencia. ¿Un hotel? No habría dinero suficiente para eso durante mucho tiempo. ¿Amigos? Dudaba que le quedaran amigos en la ciudad después de lo que había hecho. Al final, Grantley se dirigió a la única persona que podría no darle con la puerta en las narices, su antiguo colega Fergus Warren, con quien habían trabajado juntos una vez en una empresa de construcción. Fergus vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Parecía sorprendido de ver a Grantley en su puerta, pero no hostil. «Bueno, el hijo pródigo ha vuelto», dijo riendo entre dientes, pero dio un paso atrás para dejar entrar a Grantley. «Creía que estabas en Hawái disfrutando de la vida». «Es una larga historia», suspiró Grantley, hundiéndose en el desgastado sofá. «¿Puedo quedarme contigo un par de días hasta que encuentre un lugar donde vivir?» Fergus se encogió de hombros. «Pues adelante, no me alojaré en un hotel de 5 estrellas». «Gracias, amigo». Grantley sintió que le entraba calor. Al menos alguien en esta ciudad no pensaba que era un completo desgraciado. Después de ducharse y ponerse ropa limpia, Grantley se sintió un poco mejor. Fergus había preparado un almuerzo sencillo, huevos revueltos y tostadas, y durante la comida, Grantley le contó su historia. Cómo Tamina no era quien él pensaba que era. Cómo lo había estafado y se había ido con un tal Jason. Cómo había tenido que arrastrarse en el consulado para conseguir un pasaporte temporal. Cómo apenas había reunido el dinero para un billete de vuelta. Fergus escuchó sin interrumpir y solo sacudió la cabeza cuando Grantley hubo terminado. «Amigo, has metido la pata hasta el fondo. Dejar a una mujer como Marilyn por la primera tía buena que ves. Siempre pensé que eras más listo». «Lo sé». Grantley bajó la cabeza. «Créeme, me he arrepentido 1000 veces. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos con nuestras vidas?» «Conseguir un trabajo, para empezar», dijo Fergus con tono práctico. «El dinero siempre se acaba. ¿Quién me contrataría en Warrensburg? Todo el mundo sabe lo que le hice a Marilyn». «Sí, aquí las noticias vuelan», asintió Fergus. «Pero siempre fuiste un buen contable. ¿Por qué no buscas en el pueblo de al lado? Allí no te conocen». Grantley asintió. Era un buen consejo, pero antes de buscar trabajo, había algo más que necesitaba hacer. «¿Cómo estaba ella?», preguntó en voz baja. «Marilyn». Fergus dejó el tenedor a un lado. «¿De verdad quieres saberlo?» «Sí, por favor». «Ella está bien, más que bien».
¿Has oído lo de su panadería? Grantley está tenso. No. ¿Qué pasa con ella? No se ha vuelto loca, sonrió Fergus. De algún modo, Marilyn había convencido a Bancroft para asociarse. Ahora son copropietarios. ¿Y sabes qué? Les va muy bien. Ha renovado completamente la panadería, ha ampliado la selección. Siempre hay cola. Grantley podía sentir la amargura acumulándose en su interior. Había abandonado a Marilyn, vendido su negocio, pensando que había arruinado su vida. Y ella no solo había sobrevivido, había triunfado. Tengo que hablar con ella, dijo con firmeza. Disculparme, intentar arreglar las cosas. Fergus negó con la cabeza. No creo que sea una buena idea. Ha pedido el divorcio. Los papeles ya están en trámite. La noticia golpeó a Grantley como un zapato en la cabeza, aunque debería habérselo esperado. Por supuesto que Marilyn había pedido el divorcio. ¿Qué otra cosa podía hacer después de semejante traición? De todos modos, dijo Grantley con obstinación, al menos debo intentarlo. A la mañana siguiente, se recompuso y se dirigió a la panadería. Los transeúntes le reconocieron por el camino, y Grantley pudo sentir sus miradas de desaprobación. Aquí todo sale a la luz, cada fechoría, cada traición. Al acercarse a la panadería, se detuvo sorprendido. El letrero había cambiado. Ahora ponía «Dulces recuerdos de Wilfred Hathaway». El escaparate había sido completamente renovado, con nuevas mesas y sillas visibles en el interior. A través del escaparate, Grantley pudo ver que la panadería estaba llena de clientes, a pesar de lo temprano que era. Respiró hondo y abrió la puerta de un empujón. El timbre tintineó y varias cabezas se giraron en su dirección. Las conversaciones se silenciaron y el ambiente cambió al instante. Detrás del mostrador estaba Emma Collins, una anciana panadera que había trabajado con el padre de Marilyn. Cuando vio a Grantley, apretó los labios. «¿Qué desea?», preguntó sin saludar. «Necesito hablar con Marilyn», contestó Grantley, tratando de mantener la voz firme. «No está. ¿Cuándo vendrá?» «No lo sé». Se dio la vuelta a Emma, desafiante, empezando a limpiar el mostrador ya limpio. En ese momento, Marilyn salió de la trastienda. Había cambiado, pelo más corto, postura más erguida, una nueva luz en los ojos. Parecía más fuerte. Cuando vio a Grantley, se paralizó por un momento, pero se recompuso rápidamente. Grantley asintió como si se tratara de un conocido que pasaba a tomar un café. «No esperaba verte». Marilyn se acercó a ella. «¿Podemos hablar? ¿A solas?» Ella echó un vistazo a la abarrotada panadería y asintió con la cabeza. 5 minutos. En el despacho. Le condujo a la trastienda que también había cambiado. Un nuevo escritorio, un nuevo ordenador, gráficos de ventas y planes de desarrollo en las paredes. No quedaba ni rastro de su antiguo escritorio. Marilyn se sentó ante el escritorio e indicó a Grantley la silla de enfrente. Ia no sabía por dónde empezar. «Ya he vuelto». «Ya veo», lo miró sin emoción. «¿Hawái no resultó ser un paraíso?» «No tienes ni idea», sonrió Grantley con amargura. «Tamina no es quien yo creía que era. Me engañó, me robó y se fugó con otro hombre». «¡Qué sorpresa!», comentó Marilyn secamente. Un hombre que engañaba a su mujer se enfrentaba a la infidelidad. Grantley se encogió ante la franqueza de sus palabras. «Me lo merecía, lo sé. He venido a disculparme, Marilyn. Cometí un terrible error. Lo que te hice a ti, a la panadería, es imperdonable. Pero te pido disculpas, y si hay la más mínima posibilidad...» «Detente», levantó la mano. «No hay ninguna posibilidad, Grantley. Pedí el divorcio hace 15 días. Los papeles ya están en trámite. Pero podríamos...» «No», dijo Marilyn con firmeza. «No podríamos. Me traicionaste, Grantley. Vendiste el negocio de mi padre, te llevaste nuestros ahorros y huiste con otra mujer. Hay cosas que no se pueden deshacer». Grantley bajó la cabeza. Sabía que ella tenía razón, pero una parte de él aún esperaba un milagro. «¿Qué voy a hacer?»,
preguntó en voz baja. Lo he perdido todo. Mi dinero, mi trabajo, mi casa. A ti. Fue tu elección. Marilyn se encogió de hombros. Ahora tienes que vivir con las consecuencias, como un adulto. Has cambiado, observó Grantley, mirándola con sorpresa. Sí, sonrió ella ligeramente por primera vez. Resulta que la traición puede hacerte más fuerte si no dejas que te destroce. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Tus cosas están en el garaje. Puedes recogerlas cuando quieras. La llave está en casa de la señora Finch. Y sí, no intentes entrar en casa. He cambiado las cerraduras. Grantley se levantó también, sintiéndose destrozado y devastado. Lo siento, Marilyn. De verdad que lo siento. Yo también lo sentía. Lo miró fijamente a los ojos. Pero ahora sigo adelante, y te sugiero que hagas lo mismo. Mientras salía de la panadería, podía sentir las miradas de todos los clientes. Los rumores de su regreso se extenderían por el pueblo a la hora de comer. Fergus tenía razón. No habría trabajo para él en Warrensburg. Grantley pasó los días siguientes enviando currículos a empresas de ciudades vecinas. El mundo financiero es pequeño, y la reputación es algo importante, pero esperaba que los rumores sobre lo que había hecho no se hubieran extendido demasiado. Una semana más tarde tuvo suerte. Una pequeña empresa de contabilidad de una ciudad a 30 kilómetros de Warrensburg le ofreció un puesto como contable junior. El sueldo era la mitad de lo que cobraba antes, pero no tenía elección. Encontró un piso pequeño y barato en las afueras de la misma ciudad y se mudó, llevándose sus cosas del garaje de Marilyn. Era extraño ver 8 años de su vida metidos en unas pocas cajas, fotografías, libros, ropa, todo lo que quedaba de su vida pasada. Pasó un mes. Grantley se estaba acostumbrando a un nuevo trabajo, un nuevo lugar, una nueva vida. Todas las mañanas cogía el autobús para ir a la oficina, donde pasaba el día comprobando cifras y redactando informes. Por la noche volvía a su piso vacío, calentaba comida preparada en el microondas y se quedaba dormido con el sonido de la televisión. Un sábado, incapaz de soportar más la soledad, decidió ir a Warrensburg. No para ver a Marilyn, sabía que era inútil, sino simplemente para pasear por las calles conocidas, para sentirse parte de algo, no una persona aislada. Warrensburg le recibió en una soleada tarde de junio. La ciudad se preparaba para el festival anual del arándano. Se colgaban guirnaldas y se instalaban carpas en la plaza principal. Grantley deambulaba por las calles, intentando no llamar la atención. Algunos conocidos se apartaban al verle, otros asentían discretamente, pero nadie se paraba a charlar. Sin saber por qué, se dirigió hacia la panadería. Quizás solo quería volver a ver a Marilyn, asegurarse de que estaba bien, o tal vez se sintió atraído por un lugar que una vez había formado parte de su vida. Al acercarse a la panadería, vio una enorme cola que salía a la calle. Un nuevo cartel sobre la entrada rezaba: «Pasteles de arándanos del Festival de Wilfred Hathaway. Haga su pedido hoy mismo». Grantley se quedó mirando a un lado. A través de la ventana pudo ver a Marilyn y Emma atendiendo a los clientes con rapidez y destreza, sonriendo y contando chistes. En un momento dado apareció Owen Bancroft, un hombre de aspecto macizo con un traje caro. Le dijo algo a Marilyn, y ella se rió y le dio una palmada en el hombro, un gesto que sugería una relación informal y amistosa. Al mirarlos, Grantley se dio cuenta de repente de que Marilyn no solo estaba vacío, sino que era feliz, más feliz de lo que había sido con él en los últimos años. Había encontrado su camino, su lugar, su fuerza. ¿Y qué había encontrado él? Un piso pequeño, un trabajo mal pagado y una reputación de traidor en su ciudad natal. Todo por su propia codicia, su propio egoísmo, su propia incapacidad para apreciar lo que tenía. Grantley se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Necesitaba empezar de nuevo, borrón
y cuenta nueva. Quizá no aquí, quizá en otra ciudad donde nadie conociera su historia, donde pudiera ser una persona diferente, una persona mejor. En el autobús de vuelta a su nueva ciudad, miraba por la ventanilla los campos y bosques que pasaban. La amargura y el arrepentimiento seguían vivos en él, pero se le había añadido algo nuevo: determinación. Determinación para no volver a repetir sus errores. Determinación para construir una vida basada en la honestidad, no en la mentira. Determinación para convertirse en el hombre que siempre había querido ser, pero que no era. Esa misma tarde, en la renovada pastelería Wilfred Hathaway Sweet Memories, Marilyn Hathaway contaba la recaudación del día. Los pedidos anticipados del festival habían batido todos los récords. Ella y Emma tendrían que trabajar de noche para hornear suficientes tartas a tiempo. Laurel se pasó por allí después de cerrar, como hacía casi todas las noches. «Hoy he visto a tu exnovio», dijo mientras ayudaba a Marilyn a colocar las sillas. «Parado frente a la panadería mirándote». «Lo sé», dijo Marilyn con calma. «Yo también lo vi». «¿Cómo se sintió?», se preguntó Marilyn. «¿Qué sentía cuando veía a Grantley?» «No odio, no, ni regodeo en su caída, ni siquiera resentimiento. Esa herida ya había empezado a cicatrizar». «Nada», dijo al fin. «Bueno, nada en absoluto. Más bien, alivio, por haber terminado, que lo había superado, que ahora soy más fuerte». Laurel abrazó a su amiga. «Lo has hecho muy bien, Mer. Estoy orgullosa de ti». Marilyn sonrió y se acercó a la pared donde colgaba la foto de su padre. Junto a ella colgaba una nueva en la que aparecían ella, Emma y el resto del personal de la panadería el día de la reapertura tras las reformas. «Creo que papá también estaría orgulloso, no solo de haber salvado la panadería, sino de cómo lo hice, sin venganza, sin malicia, solo usando mis puntos fuertes». «Sin duda», asintió Laurel. «Ahora vamos, tengo una botella de vino en la nevera, tenemos algo que celebrar». Marilyn echó un último vistazo a la panadería que había recuperado gracias a su fuerza y determinación. Luego apagó las luces y salió por la puerta, cerrándola tras de sí. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa: pasara lo que pasara, saldría adelante, porque ahora conocía su verdadero valor, y nadie podría arrebatárselo.